para interactuar con otros jóvenes investigadores. No sé si usted emociona a la persona. Bueno, entonces, vamos a materia. Voy a hablar de funciones Z locales. La gente usualmente piensa, cuando oye funciones Z, piensa en la función Z de prima. Yo no trabajo con la función Z de prima, pero pues hay algunas conexiones con teoría de números y con eso vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. Voy a considerar n variables con coeficientes enteros. Voy a aplicar un n natural. Entonces, lo primero que voy a hacer es considerar lo siguiente. Vamos a contar con unas soluciones. Si está grande, ¿se ve allá? Sí. Las soluciones de f congruente con 0 módulo de, es decir, en z partido de n z, ¿vale? Y pues habla de n variables. Entonces, una primera cosa que tiene uno del teorema chino de los restos es que para estudiar congruencias sobre los enteros hay que fijarse no en todos los naturales, sino realmente basta con fijarse en cosas de este estilo, en congruencia del módulo que hay acá, donde K es un entero igual que 1. ¿Sí? Después de tener chino los restos. Entonces voy a llamarle NK. Pues este conjunto el número de soluciones de x con 0 módulo de la, ¿vale? Ese va a ser mi NK. Entonces, pues bueno, esta es una sucesión y es una sucesión que puede ser interesante. Entonces, cuando uno tiene una sucesión o cuando la gente en teoría de números tiene una sucesión, pues empieza a hacerse preguntas sobre la regularidad de la sucesión, o sea, qué propiedades puedo deducir yo, cómo depende esto de K, cómo depende esto de P, y en particular, por ejemplo, ¿es posible encontrar alguna fórmula para los NK en general? ¿Es posible encontrar alguna cosa como esa? ¿Es posible encontrar alguna fórmula para el NK en términos del P? Esto es bastante optimista. Algo más realista sería pensar, por ejemplo, en si esta es una sucesión recurrente. Es decir, si a partir de un cierto número yo puedo encontrar los términos produciendo los primeros, como la sucesión de Fibonacci. ¿Va? Eso es un poco más realista. Entonces, tenemos unos ejemplos de cómo son estos numeritos y a ver si podemos sacar alguna información interesante. Después aquí está la definición que acabo de poner. Voy a definir siempre el n0 igual a 1 por comodidad y vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con y menos x a la m del elemento menor que p en general, ¿vale? Después hacemos el y menos x al cuadrado, por ejemplo. Entonces lo que necesito es y menos x al cuadrado congruente con 0 módulo p. El n0 pues ya lo puse 1 porque el n1 es p. Entonces lo que yo puedo hacer es hacerme una tablita, por ejemplo. Aquí está x, aquí está y. Y si yo le empiezo a dar valores a x, 0, 1, hasta menos 1, por cada valor de x voy a obtener un solo valor de y. ¿Vale? Por aquí se van a empezar a repetir, ¿sí? Porque solo hay p medios cuadrados, ¿ok? Pero en el caso de x cuadrado. En el otro caso ahí la repetición va a empezar un poco
poco antes. Pero el caso es que, ¿cuántas parejitas de estas hay? Pues P. Ahí está. ¿Listo? Entonces el N1 es P. Con la misma estrategia, pues uno puede probar que N2 es P cuadrado. Y en general que NK es P a la K. ¿Va? Bien. Entonces ese está bien. Vamos con uno más elaborado. Y cuadrado menos X cubo. Entonces, para el N0, otra vez, así ya está por definición, el N1 es P. Aquí ya uno tiene que ser un poquito más ingenioso y entonces trabaja con la parametrización de esta curva. ¿Va? Es esta. Y entonces cada vez que uno fija un T variando en los residuos, de 0 hasta P-1, pues tiene una pareja, entonces le van a dar P. ¿Y qué sigue? Pues el N2 es este, se puede hacer la misma cuantica, es hacer una tablita como estas. ¿Vale? Ok, N2, N3, N4, N5, entonces listo. Conjeturar. El NK es P a la K menos 1 por 2P menos 1. Pues no, es que eso sigue uno haciendo cuentas porque no hay que dejarse llevar. ¿Cierto? Menos que no sea muy optimista. Entonces, el N6 ya pasa otra cosa. Entonces el N6 y el N7 ya tienen otra forma. Y sigue uno haciendo las cuentas, y aquí salen cosas como estas. Aquí hay una cierta regularidad, pero de nuevo aparecen otros datos. En todo caso, hay una cierta regularidad, eso sí. O sea, mira, aquí hay una regularidad, estos son muy parecidos a estos, y estos son muy parecidos a estos. Pero ya no es tan padre como en el caso anterior, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sobre el NK en general? Pues la gente en teoría de números tiene una herramienta para estudiar sucesiones interesantes y es asociarle una función generadora. Eso puede hacer una definición que de T va a ser la serie del sistema infinito de a la menos n la dimensión. Este es simplemente un factor de regularización, ¿vale? Necesito para que esa serie converja. En particular, esa serie converge cuando la norma de T es menor que 1. Bien. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Hay una manera de explicar de por qué cambian en esos números exactamente? O sea, sí, ya para allá voy. O sea, la razón es mucho más complicada, pero tiene mucho que ver con algo que comentaba Luis Núñez más temprano, y es que en este caso, este de acá, este polinomio no tiene singularidades. Esta es la cúspide que la que habló Luis más temprano. Entonces, justamente algo de lo que vamos a ver a lo largo de la charla es que cuando hay singularidades, esto ya pierde regularidad tan inmediata. ¿Vale? Entonces, estaba diciendo que entonces en teoría de números la gente le asocia una serie de estas, o sea, asocia una serie generadora a esta N. Y entonces lo que ocurre es que si uno logra probar ciertas cosas sobre esta serie, puede deducir cosas sobre el NK. ¿La serie es formal? Sí. En particular, entonces, a ver si lo tengo aquí. En particular, hay una conjetura, Borevich-Chafarevich, en su libro de teoría de números, en el 64, ellos conjeturan que para cualquier f
Esta serie es una serie racional. Esta de acá es una función racional. ¿Eso por qué es interesante? ¿O eso qué quiere decir sobre el NK? Eso quiere decir justamente que mi NK es una función recurrente. Es decir, que a partir de cierto momento, si yo conozco los primeros, no sé, 15, 20, 30 datos, yo puedo tener una especie. ¿Vale? Eso es una técnica de teoría de números. Pero pues nadie sabía cómo atacar el problema en general, ¿no? Entonces, pues yo les muestro aquí el asunto. Entonces, para el primer caso que teníamos, y menos x a la m, recuerden que ya calculamos todos los n acá, nos dio p a la k, entonces simplemente reemplazo. Cuando reemplazo, tengo esto, ¿vale? Y obtengo entonces esta cuenta, p sobre p menos t. ¿Listo? Este ya es un poquito más difícil de ver y hay que hacer un poco más de cuentas, pero se puede probar que la serie de Poincaré, a esto se le llama la serie de Poincaré. La serie de Poincaré tiene esta forma. ¿Ok? Y pues de ahí surge entonces la conjetura de Weber-Chaparevich, porque estos de aquí son funciones racionales. Entonces ellos lo que conjeturan es que en general esa es una función racional, ¿no? Es una función racional en T. ¿Ok? Es una función racional. En particular quiero destacar aquí estos dos datos, el 5 y el 6, que aparecieron ya en la charla de Luis. Por allá había unos 6 quintos cuando él estaba hablando. Eso va a estar bien, ¿vale? Pero bueno, estoy adelantando. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, en particular también cuando uno tiene estas cosas, y una vez que uno sabe que esta es una función racional, entonces es posible dar una cuota para el NK cuando el NK es suficientemente grande, justamente porque pues, es una serie recurrente. Entonces cuando el NK es suficientemente grande, se puede dar una cuota, ¿vale? En términos de los denominadores potenciales. En términos de esos denominadores. Pero bueno, no lo voy a poner ahí. No lo voy a poner ahí. Entonces, pues ellos ponen su conjetura y luego viene y usa. Ya demuestra el teorema de Ikusa, es 24, y vos observa que P de T, F, es una función racional. En T para cualquier F, ¿vale? ¿Cómo hace esto Ikusa? Pues justamente aquí es donde aparecen las funciones Z. Ikusa no estudia la serie de Poincaré, sino estudia un objeto dual que está relacionado con este, que se llama la función Z, que es esta integral. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta integral? Bueno, este ZP es una notación especial para el anillo de los enteros p-adicos, ¿de acuerdo? No es Z partido PZ. ¿Ok? Esta es una notación especial para el anillo de los enteros p-adicos. Entonces, bueno, que es una construcción que está muy relacionada, digamos, con este tipo de cosas. Entonces, sobre los p-adicos, uno puede definir una medida, que es una medida de Hart, y entonces tiene una integral, ¿vale? Tiene una forma de medida, entonces la medida de Hart. Esta de acá es simplemente el valor absoluto p-ádico en el polinomio f, y aquí el S es un número complejo, ¿ok? Es un número complejo con la parte real de S mayor que menos. Cuando la parte real de S es mayor que 0, esta integral converge. Y eso es porque este cuadro de acá es compacto, ¿vale?
Si nunca han visto esto, pues bueno, no se preocupen, simplemente es una integral de principio abstracta. Después voy a tratar de explicar un poquito otras cosas relacionadas con esta función, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que prueba realmente Gaussian? ¿O cuál fue la estrategia? Realmente es más que esto. Aquí el S es un número complejo con la parte real de S mayor que 0, pero esta de acá, que le voy a dar un nombre, Z de S, lo que se puede probar es que Z de S es como función del parámetro complejo Z, del parámetro complejo S, es holomorfa en esta región. Si yo la pienso como función de S, de mi número complejo S, esto define una función holomorfa, ¿vale? En esta región, en el semiplano de la parte real de S. ¿Listo? Esto es fácil de probar, es lo mismo que probar que esta integral con R, ¿vale? Entonces realmente la estrategia de Gaussian fue la siguiente. Entonces él escribe, resulta que si yo hago T y T de arriba igual a P a la menos S, entonces la serie de Poincaré se puede escribir de esta forma. Entonces mi serie de Poincaré queda expresada como una función racional de mi función z. Así que si yo logro probar que mi función z es una función racional en P a la menos S, habré probado que mi serie de Poincaré es racional. ¿Ah? Entonces, digamos, ese es el primer paso para la prueba. El segundo paso es, pues ya que uno tiene integrales, cuando uno tiene integrales, pues entonces me gustaría utilizar la fórmula de cambio de variables. Y entonces la idea es utilizar, o lo que él dice es utilizar la fórmula de cambio de variables para quedarse con algo que localmente es monomial. Entonces la idea es utilizar alguna herramienta que sirva como cambio de variables y que me deje las cosas que aparecen aquí dentro, que cambie el f de x por un monomio. Cuando el f de x es un monomio, o sea, si yo tuviera x o x a la segunda potencia, esto se puede calcular facilito, ¿vale? Y se puede probar que es una cosa como esta, como esto que parece la primera, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene la herramienta fuerte, la herramienta gruesa, que es el teorema de resolución de singularidades de Ionata. Entonces, utiliza el teorema de resolución de singularidades de Ionata, que es una herramienta profunda de geometría algebraica y de teoría de singularidades sobre características cero. En particular, aquí está trabajando esta integral, se puede definir se puede generalizar sobre Qp a la n, y Qp a la n, los números p-árbitros, tienen características cero. Entonces vale el teorema de resolución de singularidades. Y el teorema de resolución de singularidades, lo que le dice a uno, para los que lo han visto alguna vez, es que localmente se puede obtener algo que luce como un monomio, ¿vale? Bueno, solamente lo voy a dejar ahí, no voy a dar más detalles. Ahora de pronto paso un poquito más de esto, pero la idea es utilizar el morfismo que le da uno a la resolución de singularidades como un cambio de variables. ¿Listo? Y luego sale. Ahí se acabó. Pero entonces necesito una herramienta pues, muy profunda, ¿vale? Realmente lo que prueba Ikusa,
El teorema de Gauss dice que la función z admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo como función racional de P. Entonces les decía yo que aquí lo que se tiene es que la función z es holomorfa en este segundo plano, pero admite una continuación meromorfa. Quiere decir que se puede extender a todo el plano complejo, se puede definir como una función en todo el plano complejo, pero esta palabrita significa que va a haber polos, ¿vale? Significa que va a haber polos, ¿ok? Lo que prueba es que los polos son racionales negativos. Voy a ponerlo así. Es muy feo. Son racionales negativos, o más bien tienen parte real, que son números racionales negativos. Y en principio los polos están, como depende de este teorema, están asociados a algo que se llaman los datos numéricos de la resolución de singularidades. ¿Ok? Sea lo que eso signifique. Entonces, hasta ahí llevamos la primera parte. Algo más. Un primer problema abierto en el área. Es describir los polos verdaderos. ¿Por qué digo los polos verdaderos? Resulta que después de hacer estas cuentas, la gente con las cuentas que ya tenía empezó a comparar estos resultados con los resultados del teorema de Gauss de resolución de singularidades, y el teorema de resolución de singularidades daba más polos, o sea, daba más datos como este. Aparecen más cosas aquí en el denominador, ¿vale? De las que aparecían con estas cuentas, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que al hacer cosas como estas, puede que del numerador salga un factor que cancele uno de estos términos. Eso ocurre. Y entonces, realmente lo que le da a uno el teorema de Gauss, por este lado, la resolución de singularidades, es una lista de candidatos a polos, ¿vale? Pero un problema abierto que nadie sabe todavía cómo resolver es el problema de describir los polos verdaderos, los que sí son de verdad polos de la función z. Esto está relacionado con otro problema más delicado y más fuerte que voy a mencionar brevemente. Luis también ya lo mencionó, y es la conjetura de la monodromía. Entonces la conjetura de la monodromía dice que si S0 es un polo de la función z, entonces E a la 2pi veces la parte real de S0 es un valor propio de la monodromía compleja. En algún punto de la variedad. Y debe igual a cero. Entonces, esto es un teorema mucho
más profundo que tiene que ver con otras cosas mucho más elaboradas. La idea es que hay un terminal de fibras en Hilbert y yo puedo dar una vuelta alrededor de las fibras, entonces a eso le llaman la acción de monodromía, y entonces lo que le interesa a la gente son los valores propios de monodromía, ¿vale? Y entonces lo que prueba, lo que conjetura y usa es que eso ocurre, ¿ok? Que cada vez que uno tiene un polo de la función z, entonces esta raíz de la unidad es un valor propio de la monodromía completa, ¿ok? ¿De dónde sale esa intuición? Porque este es un objeto bastante más elaborado de todo lo que, bueno, de lo poco que se ha. Este es un objeto bastante más elaborado. Pues la intuición viene de algo que ya se conocía. Y es la segunda parte de la charla, en las funciones z. Entonces, por no arquimediano entendemos teóricos, cosas de ese estilo, cosas relacionadas, y por arquimedianos entenderemos los reales y los complejos. ¿Listo? Entonces voy a definir la función z y vamos a mostrar por qué estamos pensando que eso puede ser verdad. Entonces aquí voy a hacerlo sobre R, pero voy a hacerlo sobre los complejos. Entonces ahora yo me tomo un polinomio con coeficientes reales. Voy a definir lo siguiente. Voy a tomar una integral de f, s, ¿sí? Entonces de nuevo, esto es el valor absoluto usual, el valor absoluto real en este caso. El S es de nuevo un número complejo con parte real de S mayor que 0, y esta es la medida usual, la medida NB, ¿vale? Que coincide con la medida de Haddad en este caso, ¿sí? Y aquí necesito algo adicional y necesito una función phi de x, que va a ser una función C infinito con soporte compacto. ¿Por qué necesito que sea con soporte compacto? Para que esta integral converja. ¿Listo? Entonces lo que uno puede probar es que cuando la parte real de S es mayor que 0, esta función es polimorfa. Es solo una parte en el plano de la parte real de S mayor que 0. Entonces estos objetos tienen una larga historia, pero el primero que hizo una conjetura importante al respecto fue Gelfand, el compadre, y en el 54 Gelfand se pregunta si se puede extender Entonces, Gelfand pregunta en el 54, digamos, los primeros estudios en donde aparece eso es en el libro de funciones generalizadas de Gelfand y Shiro. Es un libro donde se introduce la teoría de distribuciones, y entonces ellos estaban interesados en estudiar esta distribución en particular. Se puede probar que esta de aquí es una función, cuando yo fijo la phi, esa función da una distribución, ¿ok? En el sentido de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué le interesaba esto a Gelfand? ¿Por qué él se interesaba por este problema?
Pues resulta que resolver este problema, mostrar que esta función admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo, es equivalente a probar que ciertos operadores diferenciales con coeficientes constantes tienen una solución fundamental o una solución fundamental. ¿Vale? Entonces, pues estaba chido, ¿no? Estaba chido luego. Y entonces, aquí vienen más personajes. Esencialmente, digamos que las soluciones salieron dos esencialmente diferentes. La primera es utilizando la solución de singularidades. Y Gelfand dijo, fue en el 69, ¿no? Y al mismo tiempo, ya se me ha dado cuenta de Sotilla, pero su paper salió publicado en el 70, pero las soluciones son contemporáneas, ¿vale? ¿A qué te refieres con resolución de singularidades? Exactamente este mismo proceso. O sea, el mismo proceso que yo había hablado. ¿Sí? Yo voy a mostrar un slide que más. Entonces, esto es lo que yo ya había dicho. Esta es la definición de la función Z, está bien definida y esta aplicación es homomorfa con valores en el espacio de distribuciones, ¿va? Entonces esta es la conjetura. Y entonces la primera solución, utilizando la solución de singularidades, es esta. Entonces aquí ya doy un poquito más de detalles. ¿Qué es una resolución de singularidades? Es un morfismo entre una variedad Y y, bueno, y Rn, que es propio y birracional. Propio quiere decir que la preimagen de compactos es compacta, y birracional es en mi categoría de variedades algebraicas o analíticas, son los morfismos que me interesan, ¿vale? ¿Sí? Eso quiere decir que empezamos a esta estructura. ¿Ok? Pero la Y es no singular. Entonces, de manera que en coordenadas locales de Y, F y el pullback de aquí necesito las dos cosas. La idea es hacer un cambio de variables sobre este integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cambio de variables? Pues una función que actúe aquí, aquí y acá. ¿Sí? Entonces, esa función, al actuar aquí, se convierte en un monomio. Al actuar aquí, se convierte en otra función de este mismo estilo. Una función infinitamente diferenciable y con soporte compacto, porque es propio el morfismo. Entonces, el soporte me lo va a respetar. Y este de acá, tengo que hacer el levantamiento de la forma diferencial a mi otra variedad, ¿vale? Pero resulta que esto también es monomial en este caso. Entonces el caso es que utilizando esta herramienta, y pues como un cambio de variables, yo consigo que esto de aquí se vuelva monomial, ¿vale? Y el caso monomial es fácil, es conocido. ¿Listo? En particular, lo que dice el teorema de Bernstein, Gelfand, o el teorema de Villa, es que este de aquí admite una continuación meromórfica a todo el plano complejo y que cada polo tiene esta forma. Entonces, de nuevo, son como aquí, pero en este caso, en el caso teórico, hay dos diferencias. La primera diferencia es que en este caso no se puede probar que la función Z es una función racional. Solamente se puede probar que esta admite una continuación meromórfica por el complejo, pero ya no es una función racional. ¿Ok? En general, no es una función racional. Pero tengo polos y los polos comparten la misma característica. Y aquí los polos son números racionales negativos, pero estos sí no tienen parte real, no tienen parte imaginaria. Aquí sí pueden tener parte imaginaria diferente de cero, ¿vale?
Y bueno, y aquí estos KI y AI son datos numéricos que provienen de la resolución de singularidades, ¿vale? Sea lo que eso signifique. Para los que ya están un poco acostumbrados al lenguaje de resolución de singularidades, estos son los datos numéricos que provienen de los divisores que aparecen en la explosión. ¿Listo? Bueno. No vale la pena entrar en detalles, ¿vale? Solo quiero dar un panorama general. ¿Puedes decir algo de la función al infinito? Como O sea, de S, cuando pasa la esfera de Riemann, vas a tener una singularidad trascendente si tienes todos esos polos. Quizá podrías decir algo ahí de... no sé. No, bueno, aquí persiste el mismo problema. Y es que en particular yo no tengo los polos, yo tengo unos candidatos. ¿Sí? Pero es que si va a ser racional, podríamos esperar que en el infinito tenga otro polo. Ah, pero es que esta no es racional. Ok. O sea, es racional aquí, es racional en el mundo teórico, es racional. Pero allá en el mundo arquimediano ya no. Ahí ya no puedo probar que es racional. Y realmente el problema es porque las integrales monomiales a las que reduzco después de hacer todo ese proceso de la resolución de singularidades, aquí no son racionales. En cambio, así. ¿Vale? Aquí estamos en los dos universos, entonces vamos saltando de lado a lado. ¿La variable S se mueve en numéricos? No, la variable S es un número complejo. Sí, es un número complejo. En principio comparte real de S mayor que 0 y allá igual. ¿Sí? Tiene la misma característica. ¿La prueba de la tía también es Sí, o sea, los dos se dieron cuenta al mismo tiempo, ¿no? O sea, el teorema de Gauss es de 64 y esto estaba en el aire y entonces rápido identificaron que por ahí podía salir, ¿no? Entonces, pero sí, son contemporáneas, pero pues uno salió cosas de los dos. Bien. ¿Qué más? Ok, está. Entonces vamos con... bueno, voy a dejar por un momento esta slide. Entonces digamos que en principio yo tengo una forma de, o al menos tengo mi descripción de los posibles polos, ¿vale? Aquí en esta forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, entonces defino lo siguiente, me voy a tomar, resulta que estos de aquí provienen de mis cartas, ¿vale? O sea, en coordenadas locales, yo lo que estoy mirando es cartas, entonces esto es un número finito de datos, ¿ok? A lo sumo son en la dimensión del espacio. Entonces tiene sentido hablar de esto, hablar del mínimo de los is de estos cocientes, el mínimo sobre estos is, donde el mínimo está tomado sobre las cartas locales, ¿vale? Y esto de acá es de lo que estaba hablando, es otra forma de definir lo que estaba hablando más temprano Luis. Esto es el low-canonical threshold, ¿vale? Este es el umbral low-canonical, que se puede definir, en este caso está definido en términos de una resolución de singularidades, ¿vale? Y este pues es un invariante importante en geográfica, ¿no? En particular juega un papel importante en el programa del mismo muy importante. ¿Ok? Ahí está un papel importante, en particular pues, un corolario, y hay muchos otros invariantes que se pueden definir en términos de los polos de la función Z. Entonces, bueno, como ya se me acabó el tiempo, voy a correr un poco. Esta fue la primera prueba, la primera solución que se dio, pero después Bernstein, el mismo Bernstein, entonces mete o se idea otra cosa que está mucho más relacionada con el problema inicial de Gelfand, y entonces hace toda una teoría que después se llamó la teoría algebraica de operadores diferenciales o la teoría de módulos, y en particular él prueba esto. Él prueba que existe un polinomio, no sé, una variable S que satisface esta relación, donde este de aquí
es un operador diferencial, pero que ahora incluye la variable S, ¿de acuerdo? Pero esto es un operador diferencial. Y esto de aquí significa la acción del operador diferencial sobre f a la s más 1. ¿Ok? ¿Sí? Pues donde esto tenga sentido. Este tipo de anillos son anillos tipo diferencial, ¿vale? Y pues él mete esto y a partir de eso se genera una teoría enorme que tiene muchas aplicaciones. Y en particular una consecuencia de este teorema es que esto funciona en una combinación a todo el tiempo, ¿vale? Simplemente hay que hacer un cambio, hay que hacer integración por partes aquí dentro y meter ¿listo? Entonces este es un invariante muy importante, el polinomio de Bernstein, este polinomio, el generador de esos polinomios se llama el polinomio de Bernstein-Sato. Es un polinomio muy importante también, es un variante muy importante en teoría de singularidades, ¿vale? Algunos otros problemas abiertos, bueno, este ya lo había mencionado. Otro problema es encontrar un algoritmo para calcularlos efectivamente, ya sea en el caso complejo o en el caso periódico. Hay otro tipo de objetos que son funciones z topológicas y funciones z motívicas. La función z topológica es cuando uno tiene las funciones z periódicas, que en general dependen de un p, y hace p tender a 1. ¿Y por qué 1? Está bien complicado. O sea, la verdad yo no entiendo bien, pero hay toda una intuición geométrica y hay toda una justificación de cómo eso funciona y cómo la función z topológica es un objeto bien definido. Pero no es una invariante topológica. Pero se llama así. Y la función z motívica es cuando uno trabaja sobre anillos del estilo de series formales, series de potencias sobre C. Ahí se necesita una medida diferente y uno puede definir análogos a este tipo de cosas, pero ahora trabaja acá. Obviamente también como hay teoría de ecuaciones diferenciales aquí, también hay teoría de ecuaciones diferenciales teóricas, y esto ahora está muy en boga y le interesa mucho a los físicos porque hay varias especulaciones sobre que el mundo teórico puede servir para muchas cosas que no sirve el mundo real. Bien, hay otros invariantes geométricos. Algunas generalizaciones, y esto ya es sobre mi trabajo, aquí al final, sobre lo que hemos hecho. En el caso real, en el caso arquimediano, cambiamos f por ahora una aplicación analítica, y entonces probamos en este artículo describiendo los polos y hicimos todo el trabajo que había que hacer con las generalizaciones correspondientes para este caso. Cuando carece un campo peádico, y aquí hay dos formas, entonces si la característica es 0, entonces es porque es QP o una extensión finita de QP, y si la característica es P, entonces estamos en las series de potencias, pero en FP, ¿de acuerdo? Este es un campo, se llama campo peádico, pero de característica P, ¿ok? Entonces aquí surge un gran reto porque no hay resoluciones singulares en característica P, entonces ya no se pueden emplear los dos métodos, ¿vale? Pero hay otros métodos ahí que ha desarrollado en particular el sistema asesor de doctorado, que es para trabajar sobre este tipo de campos, y bueno, esto fue lo que hicimos en este caso en particular. Y pues eso fue todo. Todos están invitados cordialmente. ¿Hay preguntas? Hace algo parecido, pero en lugar de solo más ideales, las funciones, estas cosas siguen teniendo como sentido, racionalidad. Sí, también puedes definir funciones Z para ideales. Ahora lo que vas a hacer es explotar ideales, pero también hay un teorema de resolución de singularidades para ideales. Pues explotas ideales. De hecho, lo que hicimos en este trabajo, de acá, es explotar el ideal. Es explotar el ideal asociado a esta dimensión analítica. Y entonces es un
una explosión preparada, pero sin todo está El umbral lo que no se daría fue como el mismo rol que está haciendo el político.